Buenas jóvenes, en este momento continuamos con la explicación de fórmula empírica y fórmula molecular. El objetivo a lograr es diferenciar entre fórmula empírica y fórmula molecular. Determinar la fórmula empírica de un compuesto a partir de su composición porcentual. Y el tercero, determina la fórmula molecular a partir de la fórmula empírica y de la masa molar. Tenemos la definición de fórmula empírica. Es una expresión que presenta la proporción más simple en números enteros de los átomos o moles de cada elemento en un compuesto. Esta fórmula también es llamada fórmula mínima y puede coincidir o no con la fórmula molecular. Tenemos un ejemplo claro de una fórmula empírica HO. Se puede prestar para determinar o para poder decir que corresponde a agua oxigenada o agua normal. Y tenemos aquí la fórmula molecular H2O2, que es el peróxido del hidrógeno o agua oxigenada. Ahora, ¿cómo vamos a obtener nosotros la fórmula empírica? Pues vamos a seguir los siguientes pasos. Hay que ser obedientes en este caso, jovenazos. La fórmula empírica de un compuesto puede obtenerse a partir de ¿qué? De su composición centesimal o composición porcentual, conociendo las masas atómicas de los elementos que se combinan. Vamos paso a paso, por favor presten mucha atención, ya que realmente son 4 pasos que vamos a seguir. ¿Cuál es la solución? Pues a continuación leemos el ejercicio. Primero, se encontró una sustancia que está compuesta por 60.8% de ¿qué? De sodio, 28.5% de boro y 10.5% de hidrógeno. La pregunta es, ¿cuál es la fórmula empírica de la sustancia? Bueno, solución. Primero, inciso A. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Expresar en gramos el porcentaje en masa de cada elemento para indicar cuántos gramos del mismo hay en 100% de sustancia. Entonces, esto es muy sencillo. Solo saque los datos que le están dando en el ejercicio. Aquí los tengo. 60.8% de sodio, 28.5% de boro, 10.5% de hidrógeno. Muy importante que no altere el orden de estos elementos, en ningún momento lo vaya a hacer. Y el mismo porcentaje para convertirlo en gramos, pues le quito el porciento y le pongo G, ya está en gramos, miren. 60.8% de sodio es igual a 60.8 gramos de sodio. ¿Se dieron cuenta? 28.5% de boro es igual a 28.5 gramos de boro. Y 10.5% de hidrógeno es equivalente a 10.5 gramos de hidrógeno. O sea, el mismo porcentaje indica el número de gramos. ¿Comprendimos el inciso A? Solamente es sacar de manera ordenada el porcentaje de los elementos y pasarlo directamente a gramos. Cambiarle el porcentaje, el símbolo y ponerle gramos. Recuerden no alterar el orden de los elementos que indican en el ejercicio, tal cual aparece acá. Inciso B. ¿Cuál es el segundo paso? Calcular el número de moles de cada elemento dividiendo, así lo vamos a hacer, su masa entre su masa atómica expresada en gramos. Entonces, vamos a utilizar esta formulita. Número de moles del elemento es igual masa del elemento. Esta es expresada en gramos entre la masa atómica del elemento. Muy bien. ¿De dónde vamos a sacar la masa del elemento? Pues justamente de aquí, del ejercicio, el porcentaje en gramos que nos está dando. Ok, iniciamos. Moles de sodio, o sea, número de moles del elemento, en este caso iniciamos con el sodio. Moles de sodio es igual. Masa del elemento en gramos. ¿Cuánto es la masa en gramos? Pues es equivalente a 60.8 gramos de sodio. Anteriormente nos han indicado. Dividido entre la masa atómica del elemento. ¿De dónde la sacamos esa masa atómica? De la tabla periódica. Y esto va a ser igual.
¿Cuánto es 60.8 entre 23.0? Pues es igual a 2.64. Aquí está. Siguiente, moles de boro. Este es el inciso B, ¿de acuerdo? Recordemos que no debemos de alterar el orden. Moles de boro es igual. ¿Cuál es la masa del elemento? Pues la buscamos en el inciso A. 28.5 gramos de boro. Aquí la ubicamos y la dividimos entre la masa atómica del elemento. ¿Cuánto equivale la masa? 10.8 gramos. Dividimos 28.5 entre 10.8. Esto es igual a 2.64. Y finalmente tenemos moles de hidrógeno. Moles de hidrógeno igual 10.5 gramos, que son la masa del elemento que nos proporcionan acá, dividido entre 1.0, que es el peso del elemento, la masa o peso del elemento, y lo encontramos en la tabla periódica. Y 10.5 entre 1, ¿cuál es su respuesta? Muy bien, 10.50 o 10.5. En este caso, procedemos al tercer paso, inciso C. ¿Comprendimos el inciso B? Si usted se da cuenta, es súper fácil. La masa que nos dan del compuesto, en el inciso A, la divido entre el peso o la masa del elemento y el resultado lo obtenemos. El inciso C, calcular los subíndices de los elementos. ¿Cómo lo voy a hacer? De la siguiente manera, dividiendo el número de moles de cada uno por el valor más pequeño de ellos. Si algún resultado no es entero, debe redondearse al número entero más próximo. Muy bien. Dice el inciso C que vamos a calcular los subíndices. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Divido el número de moles de cada uno. ¿Dónde está el número de moles? En el paso anterior ya lo sacamos. Miren, esto es el número de moles. Aquí está. De cada uno de ellos, y lo vamos a hacer en el orden que corresponde. Iniciamos. Sodio. Sacamos el dato, subíndice de los elementos. Iniciamos con el sodio y 2 puntos escribimos. Aquí está. ¿Cuál es el resultado en moles? 2.64, pues aquí lo indico, 2.64. ¿Entre quién lo voy a dividir? Pues me doy cuenta de que estos tres datos, ¿quién es el más bajito? 2.64, 10.50 o 2.64. Coincide este y este, ¿cierto? Pues uno de ellos es el más bajo, así que cada uno de estos valores lo voy a dividir entre 2.64. Inicio con el 2.64 del sodio dividido entre 2.64 y el resultado da 1. Vamos con el inciso, con el segundo elemento, en este caso el inciso B, el boro. Número de moles, ¿cuánto es el resultado? 2.64, aquí está. ¿Entre cuánto? Entre el mismo dato, 2.64, y el resultado nos da 1. Y vamos con el inciso C, que le corresponde a el hidrógeno. Bueno, en este caso ubiqué yo carbono, ¿cierto? Deben de corregir aquí, por favor, debe ser hidrógeno. Corríjanlo, por favor, hidrógeno. Así que, ¿cuánto corresponde para el hidrógeno? 10.50, aquí lo tenemos, 10.50, dividido entre el mismo que hemos dividido anteriormente porque es el más bajito, 2.64. ¿Cuánto es el resultado? 3.98. ¿Se dan cuenta que no da un número entero? Pues hay que redondear porque 3.98 redondea a 4. Así que de esa manera determinamos el inciso C. ¿Qué es lo que hemos determinado? El subíndice. Nota, muy importante esto, jóvenes. Hay casos en que algún subíndice obtenido no es entero y tampoco está próximo a uno de ellos para poderlo redondear. En este caso se va a multiplicar el subíndice por el entero más pequeño que lo convierte o lo aproxima notablemente a ese entero.
el resto de los subíndices deben de multiplicarse también por ese mismo factor. Por ejemplo, aquí solamente tenemos un ejemplo, o sea, esta es una observación o una nota que ustedes deben de apoyarse en algún momento que se presenten con este tipo de situación. Si un resultado de estos me da 1.33, es un ejemplo nada más, usted sabe que no puede redondear 1.33 a 2. Perfectamente lo sabe, las reglas de redondeo no lo permiten. Así que vamos a irlo multiplicando con un número más bajo hasta llegar al objetivo. Entonces voy a iniciar multiplicándolo por 1 y me doy cuenta que da el mismo número, ¿verdad? Bueno, así que no me funcionó. No me funcionó con 1, voy a probar con 2. 1.33 por 2 es igual a 2.66. Tampoco me funcionó, ¿verdad? Porque 2.66 me redondea a 2.7. Ok, voy a probar con 3. 1.33 por 3 me da 3.99. O sea que este sí me funcionó. Esto sí me puede redondear a 4, que es un número entero. ¿Qué significa? Que este 3 será multiplicado los demás subíndices, los anteriores que ya tenía. ¿De acuerdo? Eso solamente es una observación que deben de tomar en cuenta. Y finalmente, el inciso D, el paso número 4, es escribir la fórmula empírica del compuesto. ¿De qué manera? Ubicando los elementos en el mismo orden en que aparecen en el problema planteado. ¿Cuál es el orden? Aparece primero sodio, boro, hidrógeno. Así que vamos a escribirlo. Sodio, ¿cuánto vamos a ubicarle el sodio? Lo copiamos acá de los subíndices que ya lo sacamos. Miren, 1. Así que si es 1, no se escribe. Entonces, no escribimos el 1, solamente el símbolo sodio. Luego, ¿quién sigue? El boro. Busco el subíndice del boro. ¿Cuánto tiene? 1. Pues tampoco lo voy a escribir porque el 1 se omite. Y finalmente el hidrógeno. ¿Cuántos tiene el hidrógeno? 4. Recordemos aquí esta observación que he cometido un gran error. En vez de hidrógeno, ubique carbono. Así que ustedes lo cambian, por favor. Y del hidrógeno, ¿cuánto ubicamos? 4 es el subíndice. Así que nuestra fórmula empírica es NaBH4. ¿Estamos? Y pues de esa manera, paso a paso, podemos obtener la fórmula empírica de un compuesto. Vamos al segundo ejemplo y este va a ser más breve porque no está descrito los pasos a seguir. Muy bien. Vamos al segundo ejemplo. Un análisis químico determinó que un compuesto está formado por 26.58% de potasio, 35.40% de cromo y 38.02% de oxígeno. Determine la fórmula empírica. Empírica, aquí, ¿verdad? Empírica. Solución. Primero, ¿cuál es el primer paso? Expresarlo en gramos. Recordemos, sacamos estos datos y de una vez, en vez de por ciento, lo ubicamos gramos. ¿Estamos? El segundo paso es determinar los moles de cada uno de los elementos aplicando la fórmula anterior. ¿De acuerdo? Ok, tenemos entonces los moles del potasio. Es igual la masa del elemento, en este caso, ¿de dónde la sacamos? De lo que tenemos en el inciso A. Aquí está 26.58 gramos de potasio. Dividido entre el peso del elemento, ¿dónde lo sacamos ese peso? De la tabla periódica, que es equivalente a 39.1 gramos. Lo dividimos y el resultado nos da 0.68. Vamos con el cromo. 35.40 lo sacamos de aquí del inciso A, de lo que ya nos están proporcionando, la masa en gramos de ese elemento, y lo dividimos entre el peso de este mismo elemento que lo sacamos de la tabla periódica y el resultado nos da 0.68. Finalizamos con los moles de oxígeno, es igual 38.02, que es el que nos indican acá arriba, dividido entre el peso que lo encontramos en la tabla periódica y el resultado nos da a 2.38. Así que vamos con el tercer paso y es determinar los subíndices de los elementos.
¿Cómo lo hacemos? Pues en el mismo orden que tenemos anteriormente. Cada número de mol lo vamos a dividir entre el número más bajo de esta información, de este mismo número. Entre 0.68 y 2.38, ¿quién es el más bajo? Muy bien, el 0.68. Así que cada uno de ellos lo divido entre 0.68. Iniciamos. Potasio. El potasio igual a 0.68, ese es su resultado, entre 0.68, que es el más bajo, igual a 1, ahí nomás. Vamos con el cromo. El resultado es 0.68, lo escribo y lo divido entre ¿cuánto? Entre el mismo 0.68 porque es el número más bajo. Muy bien. Y el resultado nos va a dar a 1. Y vamos con el oxígeno, aquí lo tenemos. El resultado de mol es 2.38, pues lo escribo acá, dividido entre ¿cuánto? Entre el más bajo de estos tres, ¿quién es? 0.68. Y esto es igual a 3.5. ¿Qué pasa aquí? Que no podemos tener un número entero, así que lo vamos a multiplicar por un número más próximo. Si lo multiplicamos por 1, entonces no nos funciona. Lo vamos a multiplicar por 2 y el resultado nos va a dar a 7. Recuerden que estamos aplicando la condición que en este momento les estoy mostrando. Esta nota explica por qué razón estoy haciendo esto. Y este factor lo voy a multiplicar con cada uno de los números que ya tenía anteriormente. Así que multiplico 1 por 2, el resultado da 2, 1 por 2 también da 2 y el 3.5 por 2 da igual a 7. Y finalmente escribimos la fórmula empírica en el orden. ¿Cuál es el primer elemento que nos proporcionaba? Pues es el potasio, lo escribo. ¿Cuál es el resultado del potasio, el subíndice que voy a escribir? Aquí lo tengo, es 2, pues ahí está. El siguiente elemento es cromo, acá lo tengo, pues lo voy a escribir. ¿Con qué subíndice? Acá me lo indica, para eso lo hemos sacado, pues lo vamos a ubicar 2. Y finalmente el oxígeno, que lo indica en el orden del ejercicio. Lo escribo y su fórmula, y subíndice 7, aquí está. Así que de esta manera pues podemos nosotros determinar la fórmula empírica de un determinado compuesto. Esto ha sido todo, jóvenes. Gracias por prestar atención.